Vamos al Moralejo a oír misa. Sí hay. Moralejo es la pedanía más cercana que hay aquí que tenga iglesia. Cada 15 días, cada sábado hay misa y vamos allí a misa, sí. Yo soy católico, entonces, como estoy en desacuerdo con el cura el obispo, el vicario y el entorno, pues me desplazo más lejos. Estamos defendiendo lo nuestro. Haciendo fuerza. Y hacemos fuerza a ver si esto sale para adelante. Se apaña un poco ya está bien. Desde que el Obispado de Almería puso a su nombre el Centro Social del Pueblo, no hay tregua con los vecinos. Aseguran que no volverán a oír misa en su parroquia hasta que el conflicto no se resuelva. Topares no es un lugar de paso. Allí se va. Es uno de los pueblos más aislados de la provincia de Almería. Su ayuntamiento está a 30 kilómetros y no hay otros pueblos a su alrededor. A pesar de ello, consiguen mantener su empuje gracias a la agricultura y a la ganadería. Nosotros, como anécdota, siempre decimos que Topares no está lejos, son los otros sitios los que están lejos de Topares. Hace 130 años, los vecinos crearon la Hermandad de las Ánimas como un lugar de apoyo mutuo. Con el tiempo consiguieron un centro donde reunirse. Mire usted, el local lo construyó el pueblo en los años 50. Usted imagínese en aquellos años, lo que era para el pueblo, que no había nada, el esfuerzo que era hacer un local como este, que no había ni un sitio donde juntarse el pueblo, un sitio que era un lugar de ocio para que la gente se juntase, para hacer obras de teatro. Digamos que este local es el pulmón del pueblo. El local es nuestro, es de aquí, lo hizo la gente del pueblo. El que tenía dinero daba dinero y el que no hacía trabajo. Mi padre, como no tenía mucho dinero, pues vino y echó 3 jornadas. Claro, pero aquí había mucho. Y que aquí era donde nos dimos nuestros primeros besos, nuestros amores. Teníamos. Y he enseñado a gente, a muchachas, a bailar, parranda, malagueña, manchega y gandula. Un día llega y me dice el párroco, tú, antes de que nadie entre a abrir el local social, me das las llaves. Digo, don Miguel, ¿por qué? Dice, porque los locales son del obispado. Digo, ¿cómo ha dicho usted? Dice, sí, es todo del obispado. Digo, pues mire usted, yo las llaves no puedo dárselas sin contar con el pueblo, porque una cosa que sepa, que siempre explicaron nuestros antepasados, que la han hecho ellos, no tengo por qué darle la llave a usted. Entonces me dijo, Alfonso, si es que se lo dé a alguien sin contar con nosotros, mandaremos a la Guardia Civil. De hecho, ¿qué ocurrió? Cuando me empezó la familia que abrió el local, me llaman todos los vecinos, Alfonso, que está aquí el sargento. Y vino el sargento de la Guardia Civil a pedirnos las llaves y los papeles del local. Y yo le dije al abogado, oye, ¿qué pasa aquí? Vamos al registro de la propiedad para ver realmente qué es lo que pasa. ¿Cuál fue la sorpresa cuando nos dimos cuenta que se lo habían inmatriculado en 2 fases distintas? En una primera fase es la del año 2008, en la cual se refiere a un local comercial con poco uso religioso. Pero es que en el año 2014, que este fue el que en principio nos solicitaron las llaves, es adquirida por inmatriculación en virtud de certificación de fecha 3 de abril de 2014, expedida por el obispo de Almería. Entonces fue cuando dijo, dice, madre mía, lo que es que os lo han quitado todo. Además del salón social, tenían otros 2 locales. En uno hay una asesoría financiera que ya tiene un contrato de alquiler con el obispado. En el otro está la peluquería de Sonia. Ella también recibió un burofax. Que tenía que entregar las llaves porque era suyo. Vamos, básicamente era eso. Al principio me asusté y ya hablé con Alfonso, que es el presidente de la hermandad, y ya pues me dijo que al corralillo también se lo habían enviado y todo eso. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. El obispado de Almería no ha querido aparecer en el programa, pero nos ha explicado que los locales se construyeron en terrenos de su propiedad y acusa a la hermandad de alquilarlos sin declarar los beneficios. Sí que es cierto que la hermandad
existe desde 1893, pero sí que es cierto que no ha presentado las cuentas, que no está inscrita, pero todo ese dinero, ese rendimiento que daban estos inmuebles iba destinado a la Iglesia, a la luz, al agua, a las pequeñas reparaciones. La Hermandad de Ánimas también sustituyó el suelo de mármol de la Iglesia, todo lo hizo desinteresadamente. El obispado nunca ha puesto nada. Y yo me pregunto, para el obispado, ¿qué significa tener este local? ¿Qué valor económico puede tener un local en una pedanía de 200 habitantes? Es que estos señores no sabrán qué es un mandamiento, no sabrán lo que es el 7º mandamiento, no sabrán lo que dice el 10º mandamiento. Esto es muy triste lo que está ocurriendo en el pueblo. Entonces nos sentimos muy ofendidos y yo desde aquí quiero decirle otra vez al obispado que sepan que con Topares se confunden. Lo que es nuestro no se lo vamos a dar. Como todos sabéis que le escribimos una carta al Papa. Le escribimos la carta al Papa para que él interceda sobre el caso que tenemos aquí, para ver si nos podía echar una mano a solucionar nuestro problema con el obispado. Yo, personalmente, y como pedáneo, hubiera denunciado ya al señor obispo. Todo tiene una redacción, hay que redactarla, hay que fundamentarla, hay que documentarla, pero prácticamente para después del verano se presentará la demanda. Los jueces son los que tienen la última palabra. Yo creo que la última palabra la tiene el obispo y la tiene el cura, porque si ellos cambiaran, no habría necesidad de denunciarlo. Antes de llegar a los juzgados, eso es lo que ha dicho José, sería lo primordial, que antes de eso tenían que decir, venga, tendrían que tomar ya carta en el asunto y de ya tomar la decisión que tienen que tomar. El mensaje de Jesucristo no está en las catedrales, no está en el Vaticano, no está en los grandes eventos, está en el pueblo, está en la gente y se les está olvidando. Los conflictos que generan las inmatriculaciones de la Iglesia van más allá de Topares. Como un goteo aparecen casos en contra de algunas de las anotaciones en el registro que han hecho diferentes obispados. Inscribir en el registro un bien es hacer pública su propiedad y cuando se hace por primera vez se llama inmatricular. En este registro de Madrid se guardan todas las anotaciones que se han hecho desde que se creó, hace 160 años. El registro de la propiedad se crea en 1861 con el objetivo de favorecer sobre todo el crédito territorial, es decir, acreditar que una persona es propietaria para poder obtener financiación con sus propios bienes. Se obtiene así la posibilidad de obtener un préstamo hipotecario, realizar inversiones y el objetivo esencial es dinamizar el comercio. Cuando un particular acude al registro a inscribir un bien, tiene que aportar unos documentos que acrediten su propiedad, como por ejemplo una escritura. Para los poderes públicos el procedimiento es diferente. Basta con la certificación de un funcionario autorizado. Durante años la Iglesia, como el Estado, también tuvo esta potestad. El procedimiento que existía antes buscaba favorecer que las administraciones públicas y la Iglesia Católica inscribieran sus bienes y tenían un procedimiento especial. Por medio de una certificación pueden acceder al registro de sus bienes. Incluso se equiparaba a los obispos con notarios, de manera que el obispo se autocertificaba que el bien le pertenecía, accedía al registro de la propiedad e inscribía un bien sin tener que demostrar que le pertenecía. Pasan los años y en pleno franquismo, el reglamento de la Ley Hipotecaria de 1946 mantiene esta facultad de la Iglesia, con una excepción: no permite la inscripción de templos católicos. En 1998 hay un recurso de la Iglesia en el sentido de que todas las confesiones religiosas en España pueden inmatricular sus templos a su nombre, pero la Iglesia Católica no tiene capacidad por ese recorte del registro de la propiedad. Esto cambia cuando el gobierno de José María Aznar modifica la legislación y permite a la Iglesia Católica inscribir también los lugares de culto. Finalmente se deroga todo el artículo 5, que era el que establecía limitaciones a la inscripción de estos templos y también de otros bienes públicos. Entonces es en 1998 cuando hay una modificación de la ley hipotecaria que le permite a la Iglesia inmatricular sus templos.
y los inmatricula por certificación, porque muchos de esos templos datan del siglo VI, VII, del siglo VIII, del siglo X, y en aquel momento la propiedad no está en un papel certificada. Cambia la ley, pero la Iglesia mantiene la misma potestad que el Estado para certificar la propiedad. A partir de ahora puede inscribir también a su nombre ermitas, iglesias, catedrales. O sea, la equiparación de iglesia con administración pública pues, es normal durante una dictadura, pero esa equiparación cae por su propio peso, deja de tener sentido con la entrada en vigor de la Constitución española. La Iglesia no tiene privilegios. Es el registro de la propiedad el que en su creación invita a las autoridades públicas y a la Iglesia a inmatricular los bienes que tienen. Y les invita a hacerlo por el sistema de certificado, igual que hacen las administraciones públicas todavía hoy. En el kilómetro cero de Galicia se encuentra Lalín. Es el lugar de España donde la Iglesia ha inmatriculado más bienes que no son lugares de culto. Un total de 142 inmuebles. Pero lo que nos trae aquí es la iglesia de San Martiño, de Lalín de Arriba. De padres a hijos siempre circuló la misma historia. Fueron los vecinos los que lograron salvar la iglesia del derrumbe. Si no fuese por la iniciativa de los vecinos, esto a día de hoy no existiría. Tras estas piedras se esconde la causa del conflicto. Era el año 1905 y con ellas se iba a construir una nueva parroquia. El pueblo se unió para evitar la demolición. Los vecinos, ante su falta de acuerdo con esa decisión, decidieron hablar con el obispado y adquirir ese material. Lo que compraron fue una edificación, porque no es material ahí que está extendido piedra sobre piedra en un solar vacío. La administración y la conservación de esta edificación siempre correspondió al vecindario. En los últimos 100 años, lo único que hizo el obispado respecto a esta edificación fue ir al registro e inscribirla a su nombre. Fue lo único. O sea, no hizo ninguna otra cosa. No tenemos llave desde que ha sido inmatriculada sin ninguna explicación, de un día para otro, cambiaron la cerradura y se hicieron ya propietarios. Nos enteramos, yo por lo menos, que la matricularan a su nombre cuando pasó eso, si no nadie sabía nada tampoco. Intentamos hablar con el obispado y lo hicimos, estuvimos en Lugo hablando con ellos, pero no hubo ninguna posibilidad. Estaba inmatriculada, la consideraban ya su propiedad y se consideraban los dueños. Ya no hubo ninguna negociación posible. Decidieron reclamar judicialmente. Reunieron toda la información de que disponían, como la escritura de compra de las piedras firmada por 6 de los vecinos. Paralelamente a esa escritura pública, se realizó un listado que dice: lista de los señores que han contribuido con limosna para pagar la adquisición de la iglesia de Lalín de Arriba. El propósito, yo creo que queda muy claro. Si no fuese por esto, esta gente no pondría su dinero, digo yo. Hace unos años los vecinos quisieron arreglar el tejado de la iglesia. Para acceder a la subvención necesitaban acreditar que les pertenecía. El obispado, en un correo, les reconoció la propiedad. Está en gallego, te lo voy a traducir más o menos. La parroquia fue suprimida. Para evitar su derrumbamiento, los vecinos adquirieron la propiedad. Estamos hablando a septiembre del 2014. La inmatriculación es al año siguiente. ¿Por qué entonces inmatricula la iglesia? Si ellos 10 meses antes dicen que no tienen nada que ver. Preguntamos al obispado sobre la carta. Nos dicen que es un correo personal del entonces encargado de patrimonio. Un error que no coincide con el parecer de la diócesis. Y el juez, en este caso, pues no consideró que eso sería suficiente para anular esa inmatriculación. Y bueno, los vecinos en este caso hemos perdido lo que era nuestra iglesia como tal. Claro. Así de sencillo fue este tema. Sería inviable seguir adelante. Un
pequeñito problema con el tema de las inmatriculaciones, bueno, fue una cosa sin mayor relevancia. Había algunas dudas en el tema de la inmatriculación, dudas que ya en el catastro pues, habían quedado hace ya muchos años despejadas, porque esto ha sido siempre propiedad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en este caso, pues dices, oye, pues ante una cuestión que no se tiene, por una parte, que era la parte de algunos vecinos, demasiado clara, pues que un juez aclare quién, en este caso, quién dice lo que es, y ya está, no hay mayor dificultad. Yo entiendo que en justicia cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre el bien en el cual ellos han rezado, viven, se han casado, han enterrado a sus difuntos. Todo el mundo tiene derecho a poder preguntar sobre eso, ¿no? Es importante subrayar que la situación es completamente normal. No hay ningún problema por ninguna de las partes, ¿no? Todo lo contrario. O sea, es que es para cabrearse, ¿comprendes? A nadie se le pasó por la cabeza que íbamos a llegar a esta situación. Absolutamente a nadie. Nadie pensó en inmatricular. O sea, la gente lo único que pensaba era seguir utilizándola y seguido años y años. Como se venía haciendo. Lo mismo que se venía haciendo antes. Y dices, ¿y ahora legalmente es de ellos? Sí, está allí en un registro y en un papel escrita su nombre. Pues nada más. La Iglesia es del pueblo, es que es del pueblo. Es verdad que es propiedad de los católicos, pero es para uso y disfrute del pueblo. Y no solo esta, sino que cualquier iglesia a la que vayas, los propios vecinos, que son los que la han mantenido cuidado, saben que es suya, ¿no? La propiedad es de la iglesia, pero es uso y disfrute de todos, ¿no? Es de todos, claro que es de todos, sí pueden venir ellos igual que nosotros. Lo que nosotros pedimos es la administración, si siempre fue de la parroquia, porque ahora tiene que ser de ellos. ¿Qué pasará con esto a partir de ahora? Porque cuando haya que hacer aquí cualquier obra o cualquier trabajo de mantenimiento, de conservación, como dice José Antonio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a tener la iniciativa? ¿Quién va a pagarlo? El obispado, a la par que inscribe la edificación, inscribe el cementerio. ¿Qué ocurre? Que el cementerio se amplió. Hay una serie de nichos que son, ya se ve, que son más altos de lo que eran las sepulturas en general. El terreno fue adquirido por parte de una serie de personas para construir esos nichos. Y eso, el obispado también lo incluyó. En otros pueblos, los cementerios son también motivo de conflicto por las inmatriculaciones. En Topares acaban de descubrir que el obispado de Almería lo puso a su nombre en 1976. El cementerio lo construyó el pueblo a raíz de un solar que dio un vecino del pueblo, porque mirad, si os dais cuenta, todos los nichos, todo, eso lo ha construido el pueblo y la hermandad, porque llegamos a los vecinos y a lo mejor se apuntaban 20 vecinos. Oye, no hacen falta 20 nichos. Entonces la hermandad habla con el constructor y se hacían 20 nichos. Luego se vendían prácticamente al mismo precio que nos costaba. Ahora ha llegado el obispado y el párroco y no nos dejan ni tocar, porque ya se lo hemos dado a una empresa por 30 o 40 años y la empresa es la que tiene que ir y gestionar el cementerio. El pueblo dijo, ¿qué empresa va a venir a gestionar nuestros difuntos? De eso nada, porque los nichos los ha construido el pueblo y son del pueblo y como tal se han pagado. Y nosotros vamos a denunciar al obispado para hacerle entender que esto es nuestro. Era tan fácil inscribir que empezó a inscribir ya todo género de bienes. Es muy difícil que la ciudadanía entienda por qué se ha apropiado de una plaza, o de una calle, o de una finca pública, o de una vivienda, o de un local comercial, o de un garaje, o de un frontón, o de un cementerio, ¿no? No sé, yo creo que lo que está sometido a la ley me parece que es grueso calificarlo al por mayor o al por menor. O sea, es verdad que una diócesis tiene unos bienes que están situados en muy distintas parroquias, en muy distintos templos, y entonces se le da la oportunidad de inmatricular esos bienes y se hace. En Córdoba, la plaza de la Fuensanta se conoce como la Plaza del Pocito. Cuentan que en 1442 aquí se apareció la Virgen. Convertido en lugar de devoción, se creó un santuario. Hace unos años el Cabildo Catedralicio inmatriculó esta plaza y la iglesia, utilizando un método un tanto peculiar. Lo que se inmatricula es la dependencia, la casa del párroco, un patio, que es justamente la que se puede ver desde aquí perfectamente, y además unos anexos. Ahí está la trampa.
¿Cuáles son los anexos que se inmatriculan? Nada más y nada menos que la Plaza del Pocito, de más de 2.000 metros cuadrados, y la iglesia de la Fuensanta. Tanto a los colectivos, las asociaciones de vecinos de la zona, etcétera, pues evidentemente se cuestionaron qué es lo que está pasando. ¿Cómo se puede inmatricular una vía pública? ¿Cómo se puede inmatricular una plaza pública? El ayuntamiento de la época presentó una reclamación ante los tribunales, pero no se aceptó por problemas de forma. Han pasado los años, ha cambiado el gobierno municipal y el tema ha quedado en el olvido. No para los vecinos, que ven cómo se mantiene con su dinero un bien que ya no les pertenece. Para los jardines, la limpieza, el arreglo del suelo, cuando había problemas del ayuntamiento. A prueba de ello están ahora aquí los mismos... Sí, ahí están, para mirar las mirando las flores, mirando las palmeras y eso. Sí. Los mismos trabajadores del ayuntamiento. Porque había enfermedades. Más prueba que eso. Esto no va a poder estar siempre en la misma situación de ambigüedad. Habrá que aclarar por el organismo que corresponda si defecto la legalidad, esto hay que regularizarlo de otra manera o tiene que ser revertido a lo que sería espacios públicos. No es el único caso en que la expresión edificio anexo conlleva algunas sorpresas. Cuando se va a inmatricular la Catedral de Sevilla en el año 2010, hacen lo mismo. Inmatriculan la catedral y los anexos, pero realmente no se refiere a cuáles son esos anexos. Y son nada más y nada menos que el Patio de los Naranjos y que la Giralda de Sevilla. Aquí también se da otra circunstancia. Se inmatriculó la iglesia como edificio adyacente cuando la ley no lo permitía. Que esta iglesia no se podía haber inmatriculado. ¿Por qué? Porque en 1987 los bienes de culto no se podían inmatricular. ¿Eso qué implica? Eso implica que cuando la iglesia llevó a inmatricular en 1987 precisamente pues todos estos bienes, el registrador no comprobó en absoluto qué es lo que realmente se inmatriculaba en los anexos y permite que se inmatricule un bien que no se debería de haber inmatriculado y una vía pública que tampoco se debería de haber inmatriculado. La verdad es que yo creo que son críticas injustificadas. Nosotros lo que hacemos es aplicar la ley y, por tanto, mientras estuvo vigente el procedimiento, inscribíamos los bienes que se ajustaban a ese procedimiento. Y se practicaban las inscripciones porque no estaban inscritos a favor de una administración pública. Todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho porque son inconstitucionales. Y repito, eso no quita un átomo el derecho legítimo de la Iglesia Católica para poder inmatricular lo que verdaderamente le pertenezca y lo demuestre exactamente igual que tú y que yo. Conocer el total de las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica ha sido desde hace años una reivindicación de diferentes sectores. Finalmente, el año pasado, el Gobierno presentó una lista que abarcaba el periodo de 1998 a 2015. Entendemos que tiene un valor en cuanto a volumen muy significativo, precisamente porque las inscripciones de los templos en su mayoría entendemos que se han practicado a partir de 1998. Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o a dependencias complementarias y 14.947, que son terrenos, solares, viviendas, locales. Casi el 90% de las inmatriculaciones se hicieron mediante certificación eclesiástica. La Conferencia Episcopal estudió el informe y apreció unas 1000 incorrecciones en la lista. Había bienes que estaban duplicados, había bienes que pertenecían a otras confesiones religiosas, no a la Iglesia Católica, o había bienes que ya no eran de la Iglesia. Habían sido inmatriculados en su momento, pero ya no estaban en manos de la Iglesia. No era una cuestión de devolución de esos bienes. La Iglesia inmatriculado creo que salía en el listado del registro de la propiedad 35.000 bienes. La vicepresidenta del Gobierno dijo que se había hecho de forma legal y creo que si hay algún fleco legal se puede someter a juicio y a partir del juicio la ley no siempre te da la razón, pero es la ley, ¿no? Para las asociaciones que quieren recuperar el patrimonio, la lista del Gobierno se queda corta. Lo cierto es que antes de la reforma de Aznar del 98, la jerarquía católica ya había inscrito muchísimos templos de culto, además por toda España.
prácticamente el mudéjar aragonés se inscribe antes de 1998. Estamos hablando del Pilar, del Aseo. El prerrománico asturiano se inscribe antes del 98. Antes que nada deberíamos conocer la realidad del escándalo. Nosotros podemos estar hablando de aproximadamente unos 100.000 bienes, que cuantitativamente es mucho, pero cualitativamente representan el 80% del patrimonio histórico del Estado. La gente tiene que saber que la jerarquía católica tiene a su nombre, como si fuera un solar, como si fuera un garaje, el 80% del patrimonio histórico que nos perteneció y que nos debería seguir perteneciendo, ¿no? Seas de la sequía de Robella. Señoría, no voy a denunciar. Las catedrales han sido históricamente los espacios públicos más importantes de las ciudades. El Tribunal de las Aguas en Valencia continúa reuniéndose delante de la catedral como hace siglos. Las grandes manifestaciones se hacen en la catedral y, por tanto, la gente considera que ese espacio es suyo, porque es que además lo ha pagado, han contribuido a financiar los costes, las obras que se realizan. La catedral es la sede del obispo, pero sobre todo es la sede, el espacio público por excelencia en la ciudad. El icono, el símbolo, la señal de que la ciudad está emergiendo, está floreciendo, que el comercio se ha desarrollado, que los burgueses de la ciudad, los comerciantes, los artesanos, tienen poderío económico y lo manifiestan invirtiendo en esta gran obra que destaca extraordinariamente como un elemento icónico en el espacio urbano. ¿De quién son las iglesias? ¿De la Iglesia con mayúscula? ¿Del Vaticano? ¿De la gente que la construyó? Yo creo que son de la comunidad cristiana, son del pueblo de Dios. Creo que los construyó el pueblo de Dios, creo que en buena parte los ha sostenido el pueblo de Dios, creo que cumplen los fines para los que fueron creados y creo que así seguirá siendo en el tiempo. La pregunta correcta no es de quién es la mezquita de Córdoba. La pregunta correcta es ¿qué es la mezquita de Córdoba? Porque si la mezquita de Córdoba es un bien de dominio público, no puede ser de nadie. Y no podemos discutir sobre la propiedad privada de un bien que debiera ser dominio público. Como no se ha regulado, es decir, cuando entra en vigor la Constitución española, no se regula esa situación. Convertir un bien de ese extraordinario valor en un bien privado es que se puede vender, es que se puede embargar, es que se puede hipotecar. Y a nadie se le pasa por la cabeza que eso pueda ocurrir con el Machu Picchu o con las pirámides de Keops. ¿Cómo puede ocurrir con la mezquita de Córdoba? No. O sea, la mezquita catedral de Córdoba, la catedral de Burgos están para el pueblo cristiano, para el servicio del pueblo de Dios. Y mientras haya pueblo de Dios en Burgos y pueblo de Dios en Córdoba, estarán a su servicio. Han pasado los siglos y las catedrales siguen siendo lugares de culto, sobre todo para los turistas. Gracias a ellos se obtienen grandes ingresos que no tributan. Todo lo que se recibe por lo que puede ser de visitas del turismo y tal, se revierte para el sostenimiento de ese templo, de los templos de la diócesis o de los otros templos que no pueden salir adelante. Por ejemplo, es muy significativa la labor social que el Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba realiza en innumerables acciones sociales dentro de la misma ciudad de Córdoba, de la diócesis de Córdoba. ¿Por qué? Porque es un bien, es un patrimonio que genera muchos ingresos por motivo del turismo y esos ingresos revierten en la misión de la Iglesia y en una acción social bastante importante en la ciudad. La certificación eclesiástica otorgaba la propiedad y, por tanto, la posibilidad de comerciar con los bienes. En Araal, un pueblo de apenas 20.000 habitantes, la diócesis de Sevilla registró a su nombre 22 fincas, la mayoría de olivares. Bueno, estamos en una de estas fincas que comento, ¿no? Una de las fincas que fue inmatriculada por la Iglesia aquí en el término de Araal y bueno, pues, como podéis ver, pues está todo lleno de olivar, vamos, es olivar secano. Si fuera una finca que se hubiera donado, aparecería que tienen un título de propiedad, o sea, distinto al de certificación eclesiástica. Si esto fuera una donación, vendría en el registro de la propiedad, en la nota simple, no es así. Viene que fue una adquisición al amparo del 206 de la ley hipotecaria. Eso significa, no tuvo que demostrar que era suyo. Ya está. De las 22 que adquirió, 18 las inmatriculó el mismo día. Sí, el 5 de noviembre del 99.
uno de los certificados literales, donde viene que esto formaba parte de la diócesis desde tiempo inmemorial. ¿Qué significa eso de tiempo inmemorial? ¿Eso qué es? Hay desde un bien, una finca que tiene 500 metros cuadrados hasta una que tiene 21.000 metros cuadrados. Digamos que hay un rango bastante amplio en cuanto a tamaño de área, sobre todo área. Descubrieron que 4 de estas fincas la Iglesia ya las había vendido. Claro, nos damos cuenta porque abajo, donde pone el nombre del titular, pues vienen particulares, que no son la diócesis de Sevilla como en las otras fincas rústicas, ¿no? Entonces empezamos a echar un vistazo, nos damos cuenta de que estas han sido vendidas en algún momento y que queremos averiguar cuándo han sido vendidas, por cuánto han sido vendidas, para certificar que la Iglesia ha estado lucrándose con una tierra que no le costó nada adquirirla. Acabo de recoger los certificados literales de las 4 fincas que han sido vendidas. Efectivamente, la diócesis de Sevilla era la propietaria anteriormente, pero bueno, hay que echarle un vistazo más en profundidad para saber exactamente qué tenemos entre manos. Una de ellas la vendieron por un precio que no acaba de cuadrar con el del mercado, bastante por encima. Quien la compró, al cabo de 2 años, la volvió a vender. Espérate, está aquí. La que se vendió por 50.000 euros... tiene 21.000 metros cuadrados. Que sea vendida por 50.000 euros, o sea, me parece mucho dinero, ¿vale? Y 2 años más tarde, el 13 de marzo del 2008, es vendido por 78.000 euros. Es llamativo que hay un incremento de 28.000 euros más en 2 años. Hemos de pensar que quien lo ha comprado algo de información privilegiada tenía que tener. Esto se ha hecho de tapadillo, porque esto ha sido todo hecho de tapadillo. Muchas de las ventas que hace la Iglesia no acostumbran a salir a la luz pública. Tienen otros circuitos que las agencias con las que hemos consultado y que prefieren mantener el anonimato llaman fuera de mercado. En Trabancas, cuando el cura falleció, la casa estuvo cerrada durante 10 años. En 2017, las hijas de Manuel decidieron comprarla. El sistema de venta fue mediante subasta, en este caso a través de una inmobiliaria. Fue comprada la casa conjuntamente con dos fincas. Entonces el obispado la puso en venta a sobre cerrado. Los vecinos, lo que se la quisiera comprar, tenía que poner una cantidad dentro del sobre y entregársela a la gente de la mobiliaria, y él te decían después si te la aceptaban, o había quien daba más, o no aceptaban por ese dinero. Bueno, esta es la casa por dentro. Nosotros pues le pusimos el tejado, tiene 360 metros y, como comprenderán, pues son muchos metros y requiere un gasto pues enorme. Él es de los antiguos del lugar y conoce la historia de cómo se construyeron esta y otras edificaciones. El cura hacía como promotor y, claro, algo aportaba también por el obispado, pero los vecinos eran quien pues ayudaban a traer la piedra, y se hacía todo un conjunto, como la iglesia y el cercado que tenía todo alrededor y tal. En Lugo, como en otros lugares, no son pocas las rectorías que se han puesto a la venta. Ahora mismo, si el sostenimiento de esos bienes en algún caso es imposible, pues la Iglesia Católica puede decidir, o los católicos deciden, o aquellos que nosotros tenemos como responsables de la misma, pues si se vende o lo que sea, pero siempre con este fin, ¿no? Cuando la Iglesia tiene que, como todas las personas, como todas las instituciones, las empresas y también las instituciones públicas, organiza sus bienes para el servicio que tiene que prestar, ¿no? Y si tiene que prescindir de un bien para sacar adelante una labor espiritual, por ejemplo, si tiene que vender una casa parroquial para arreglar el tejado de la parroquia, lo hace. Ahora se abre otro debate, y es el del mantenimiento y conservación del patrimonio eclesiástico. Las administraciones públicas invierten millones de euros en ello. Según la Constitución, el Estado está obligado a hacerlo. Los litigios por las inmatriculaciones parten casi siempre de vecinos, particulares o ayuntamientos contra el obispado de la zona. En el caso de Ayerbe, ha sido la Iglesia la que ha denunciado al ayuntamiento.
El motivo es este santuario. Ahora mismo nos encontramos dentro de lo que es el santuario de Nuestra Señora de Casbas, que es conocido como la pequeña capilla Sixtina del Alto Aragón, porque, como veis, es espectacular. Tenemos todo lo que son los muros, los frisos, los lunetos y los arcos decorados con pinturas al fresco. Datan del siglo XVIII, aunque no se sabe muy bien quién fue el autor. Por los años 55 hay una fotografía que empieza a deteriorarse, aparecen grietas y el 2012 se tuvo que cerrar al público debido al agrietamiento de los muros y de la bóveda. Se instaló este andamiaje para sostener la ermita, porque si no se venía abajo. Entonces el ayuntamiento decidió buscar subvenciones para arreglar el santuario, y así se hizo. Nadie antes había reclamado la titularidad del edificio, pero tras la restauración empezó el conflicto. Intentamos la inmatriculación y la diócesis en ese momento lo que hizo fue llamarnos a una reunión diciéndonos y solicitándonos que retiráramos de catastro este bien inmueble y este terreno para poder inmatricularlo ellos. Dice que no lo piensa quitar y que tiene razones para decir que es suyo. Y ahí es donde empieza el tema. Se dice, oye, si no podemos llegar a un arreglo, lo tendremos que decidir judicialmente, pues se decidía judicialmente. Luego el juez ha juzgado lo que verdaderamente está acreditado, lo que no está acreditado y lo que ha sido sucedido, y ha dictado su sentencia. La sentencia se conoció hace unos meses y otorgaba la propiedad al obispado. Yo creo que lo podemos poner aquí. Un grupo de vecinos decidió organizarse para hacer oír su malestar. Perfecto. Entonces fue una sorpresa muy grande por parte de nosotros y de mucha ciudadanía de Ayerbe. Que si dicen que son propietarios, no hacían nada. ¿Pero de qué vamos, hombre? ¿Y ahora era todo arreglado? Ahora es nuestro. Y encima los jueces le dan la razón. En fin, yo respeto la justicia. No estoy nada de acuerdo con lo que han hecho, ¿no? Pero, hombre, no puede ser que no tienen vergüenza, hombre. Hay que presionar a todo el mundo. Llámese a jueces, llámese a obispado, llámese a todo el mundo. Yo no voy a cambiar mis sentimientos, yo soy creyente de siempre, ¿no? Pero desde luego no estoy ni con el obispo, ni con la postura en estos momentos de la Iglesia, de quedarse con una cosa que desde cría yo he sentido como era del pueblo, de la gente del pueblo y tal. Entonces, en esto, como en otras muchas cosas también tengo que decir, no me identifico con ellos. ¡Ostras, qué guay! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! El ayuntamiento recurrió la sentencia y el caso está en la Audiencia Provincial de Huesca. Rebuscando en los archivos encontraron un nuevo documento para reclamar su titularidad. El ayuntamiento siempre ha ejercido de dueño y, de hecho, en el inventario municipal, que es un libro oficial del ayuntamiento, consta como propiedad del ayuntamiento desde el año 1977. Pero, aún así, tenemos documentación que ya data de 1750, en la que dice que el santuario de Casbas lo construyó el pueblo de Ayerbe. Cuando hablamos del pueblo, quiere decir que es el ayuntamiento el que representa al pueblo. Aquí lo podéis ver, es una fotocopia, no es el documento original. Pues dice, entre otras cosas, en el año de 1704, pareciendo al ayuntamiento ser corto templo, atraído de la devoción y de los prodigios, la dilató mucho más. Eso es, el ayuntamiento mandó a hacer este templo. Es que si existiera ese documento, ¿por qué años después el ayuntamiento dice que es de la Iglesia y le reconoce que es de la Iglesia? ¿Y por qué si tiene ese documento pide permisos a la Iglesia para hacer actividades? Realmente en estos momentos este asunto está en un juzgado, ha habido una sentencia y ahora lo que hay que hacer es confiar en que la justicia se siga haciendo, bien confirmando la sentencia que se ha dictado, bien revocándola, pero porque el juez lo diga, no porque haya manifestaciones. Yo estoy aquí para apoyar lo de la plataforma y que la Virgen de Casbas siga siendo del pueblo. ¿Te decimos la palabra correcta? Cabreada. Yo.
porque una cosa que es nuestra no tiene por qué quedarse el obispado. Ha pagado todo el pueblo, el obispado no ha dado ni un céntimo. Ha dado una mínima pero parte. muy poca cosa, Poca. es lo que ha dado. La mayoría lo ha subvencionado el pueblo, de todos los vecinos. Y no vamos contra nadie como os ha podido demostrar en esta concentración, simplemente defendemos lo que creemos que es justo. Vamos a ir hasta el final porque creemos que es de justicia y es nuestra obligación como ayuntamiento y como pueblo el defender el patrimonio municipal.